ser humano es raro y hace películas extrañas. En sí todo lo que tiene que ver con arte es raro y varía de la perspectiva, humor o experiencias de la persona en cuestión. Tenemos al cubismo o el expresionismo y varias ramas de diferentes lenguajes que han pasado a lo largo de las décadas. El cine es un arte. El humano usa el arte para expresarse y el cine sigue siendo eso, una expresión de nuestros sentimientos, como bien lo puede ser cualquier otra rama artística, como el cómic, teatro, arte urbano o los videojuegos, y cada uno de estos tienen algo en común. Y es que como se pueden tocar temas como el romance, la tragedia o la comedia y expresarlo de distintas maneras, muchos artistas han decidido tocar una de las emociones más raras del ser humano, el miedo. ¿Por qué me gustan las películas de terror? Bueno, para contestar esta pregunta me gustaría empezar confesándoles que antes no me gustaba para nada este género, y era principalmente por dos razones. La primera es porque soy una persona muy miedosa, entonces sufría viendo estas películas. Y la segunda es porque sentía que solo querían asustarte de una forma muy barata y no les importaba realmente el guión, las actuaciones o la dirección. Entonces, debido a esto, decidí alejarme un poquito del género. Pero ya con el paso del tiempo decidí volver a darle una oportunidad y me di cuenta de que hay propuestas bastante buenas y bastante creativas. También algo que noté es que el género de terror es muy complejo. Hacer una simple escena que genuinamente te genere miedo y sea buena es muy difícil. Y otro punto bastante importante es el miedo, el generarte miedo en sí. Libros, videojuegos o películas. Supongo que eso es lo primero que se te viene a la mente cuando nos referimos al terror como un entretenimiento o arte, desde películas como It o juegos como Silent Hill. Para empezar, veamos a todo esto más allá de un entretenimiento e intentemos buscarles algo artístico en todo esto. Me gusta el cine de terror porque nos permite vivir historias y sobre todo experiencias que obviamente si nos sucedieran en la vida real nos estresaríamos demasiado. Pero cuando somos conscientes que estamos viendo una película, por más inmersiva que sea, siempre sabemos que nosotros no estamos en peligro. ¿Qué de arte se encuentra en algo como esto? Bueno, pues hay personas que les gusta y les entretiene estos tipos de sustos, pero yo me refiero más a un terror como el que veríamos en algo como The Babadook. La diferencia entre esto y esto es fácilmente la manera en la que se encuentran hechos y las emociones que te transmiten, pero hay algo en la que las dos escenas se parecen demasiado, y es la expectación que te dan por no saber qué va a pasar, mientras que en la una te dejan ver al monstruo poco a poco para que así cuando salte a tu cara no sea tan repentino, en la otra te dan a conocer al monstruo en el susto. Una te puede gustar más que otra, pero al fin y al cabo las dos tienen como base generar ese sentimiento. Repasemos un poco la evolución de este género, desde sus inicios con cortometrajes como La Mansión del Diablo hasta la época de los monstruos clásicos de Universal. El cine de horror seguía manejando el mismo concepto, al cual lo voy a catalogar como lo desconocido. Lo digo así ya que es la base de todo esto, de todo el suspenso y expectación que generan estas películas viene del miedo del ser humano a lo que no conoce. El terror es uno de los sentimientos más fuertes en el ser humano. Es probablemente la única emoción que con seguridad todos hemos vivido, y la misma que seguramente nos ha dado a todos momentos horribles en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué nos gusta el terror? Como yo lo veo, el miedo es una emoción poderosa. Así como el amor o la felicidad, el miedo es un sentimiento que recorre todo nuestro cuerpo, y el mismo que nos hace sentir vivos. En El Hombre Invisible de 1933 se puede apreciar más o menos ese concepto. Claro, eran otras épocas. Si tú vieras esta película ahora, de seguro no te daría el mismo miedo o intriga que lo daría la nueva versión. Aún así, en esta cinta podemos apreciar ese concepto que se maneja, claro, en una menor medida o simplemente no muy bien encaminado hacia ese camino, ya que la cinta nos prefiere narrar la historia como si fuera un misterio combinado con drama,
algo totalmente diferente a la nueva adaptación del Hombre Invisible, donde casi todo recae en la tensión como ya lo tenemos acostumbrado. Pero ¿por qué digo casi todo? Bueno, porque si algo se sabe bien es que el horror se lleva muy bien con otros géneros, como lo puede ser el drama o la comedia, y obviamente el thriller, incluso aunque no se lo use mucho el romance. Podemos ver en cosas como El Resplandor un complejo viaje a lo desconocido donde no sabes a quién te puedes encontrar. Sin irnos más lejos, en otras cintas como Hellraiser o El bebé de Rosemary tenemos lo mismo, un miedo inminente a lo que simplemente no comprendes. Y aquí es donde el género del terror comienza a variar, vamos evolucionando con ese concepto. Escritores como Lovecraft o Edgar Allan Poe son de los mayores referentes del género literario del horror y el gótico, al igual que más tarde, como ya mencioné, comenzaría la época de los monstruos clásicos de Hollywood pasando por el suspenso de Hitchcock hasta el giallo, tantas historias y visiones que provienen de un mismo sentimiento. En el cine se ven reflejados nuestros sueños, ilusiones, esperanzas, fantasías, demonios, anhelos, bondades y por supuesto nuestros miedos. El cine tiene la capacidad de producir emociones. Una película nos puede dar la mayor de las alegrías o bien una profunda tristeza. El género del horror sin duda alguna se ha caracterizado por la voluntad que tiene de provocar sensaciones de pavor, preocupación, miedo, terror, etc. Las películas de terror, sí, me gustan. Si algo es claro es que un gran sector de la población nos gustan, pero desafortunadamente ya no se están esforzando en hacerlas. Claro que existen muy buenas películas de terror actuales. Hereditary es una maldita obra maestra y mi favorita de los últimos años. Pero casi siempre es lo mismo. La prensa anuncia una película que promete ser la más aterradora del año y hasta se proyecta con las luces encendidas, pero siempre termina siendo una película genérica, predecible, con diálogos tontos y hasta aburrida. Pero, ¿qué pasa con el gore? Bueno, el cine también funciona como producto y al ser esto se tiene que acoplar a lo que más se venda. Por eso es que en estos últimos años no hemos tenido mucha variación en el género, siendo uno a los que más amor-odio se le tiene, porque como ya mencioné antes, algunos jumpscares funcionan para descargar toda la tensión acumulada siempre y cuando tengan esa intención más allá de un susto barato. Es morbo, pues vaya. Pero esto no es nada nuevo, ya que se viene practicando desde el género slasher, donde también el gore vendía mucho por el simple hecho del morbo que causa en la gente. Y al igual que el jumpscare, el gore está bien siempre y cuando se lo maneje bien, como lo vemos en Suspiria, la cual te lleva en una interesante experiencia donde te logra dar una sensación de no saber qué demonios está pasando, y teniendo varias escenas de gore que funcionan mucho para la trama, y para que te dé más asombro a ti o incluso en algo más actual como Saw. La primera tiene gore, y lo maneja de una buena forma con toda la trama del misterio y de John Kramer, a diferencia de sus posteriores secuelas, donde solo era ver a gente morir, y ya. Lo mismo pasó con el slasher, se convirtieron en un festival de gore donde sobrevivían más que nada por lo icónico de sus personajes, como lo son Jason Voorhees, Chucky o Michael Myers. Obviamente hay casos como Cronenberg donde supo cómo utilizar el gore de una manera más que excelente, así como lo hace Carpenter o incluso Sam Raimi. El por qué me gusta el género del terror es sin duda una pregunta muy interesante, pero que afortunadamente creo tener la respuesta, por lo menos personalmente. Y es que es el género que probablemente más me tenga atento a lo que esté pasando en la pantalla. Creo que el terror combinado con el suspenso siempre evoca en mí emociones muy fuertes, como la adrenalina, el siempre estar pendiente, agarrado de la silla, agarrado del asiento de lo que va a venir y también de lo que ya está pasando. El terror como comedia es muy interesante, llegando a parodiar a sus más grandes íconos o usarlo de otra manera, como recientemente lo vimos en Maligno. En estas cintas, como lo puede ser Evil Dead, el humor viene más que nada de lo ridículo. Aquí se sigue usando el concepto de no saber a qué te enfrentas o no conocerlo del todo, y de ahí es donde se sacan escenas cómicas. Incluso en cintas como Shaun of the Dead, donde se deja de lado el terror enfocándose de lleno en la comedia. O tenemos otros casos como Depredador, donde la criatura en sí es lo que da miedo, algo similar a Alien. Pero mientras que en Alien se nos cuenta todo de una manera muy tétrica y con miedo a la criatura al no saber cómo defenderte de ella, en Depredador se nos está narrando todo como una película de acción, usando un poco el gore, pero siendo acción más que nada. ¿Y por qué no mencionamos también algunas cintas que innovaron el género en su tiempo, como lo puede ser el found footage, con cintas como La Bruja de Blair, Rake o Creep?
Si algo tienen en común estas cintas es que nos dieron un vistazo más inmersivo al terror, donde te ponían en los ojos el protagonista para vivir todo lo que él sufría. Aquí no es necesario gore como tal, o en sí muchos jumpscares, con solo escenas como esta, o esta, ya te tienen más que expectante a lo que puede o no puede pasar. Para muchos es inexplicable la razón por la que nos gusta ver vísceras o gente siendo asesinada, fantasmas, brujas o cualquier tipo de actividad paranormal. En cierto sentido es como si lo experimentáramos en carne propia, e incluso para los que nos gusta es una cosa que no tiene una razón concreta, simplemente nos encanta, nos resulta atractivo. El terror en todas sus vertientes, principalmente en la literatura y el cine, tiene un público enorme. Las historias de las personas a las que sus vidas se les va al caño por culpa de un loco o de un espíritu resultan ser bastante atrayentes para el público en general. Por algo, el mayor miedo del ser humano es el miedo a lo desconocido, e igualmente este miedo nos genera atracción. La curiosidad igualmente es algo normal de la condición humana, y posiblemente son esos dos factores los que hacen que nos sintamos ya sea identificados o interesados por este tipo de historias. El terror, o bueno, el cine de terror, es ese miedo natural de cualquier ser humano, el cual simplemente es expresado. A todos nos gusta el horror por una u otra razón, y si tuviera que responder esta pregunta diría algo muy pero muy cursi, y es básicamente que nos encanta el terror porque nos gusta sentir. Muy cursi, ¿no? Pues la verdad es que no. El cine, al igual que cualquier arte, es un medio donde lo principal, más allá de entretener, es hacernos sentir, ya sea empatía, tristeza, alegría o simplemente miedo. El generarte miedo en sí. Para mí, el cine, uno de sus principales propósitos es hacerte sentir, por lo que esto se me hace muy muy valioso. Y también por eso me gusta el cine de terror. Es ahí cuando nos permitimos disfrutar al 100% la experiencia y sentir el miedo al máximo, sabiendo que no tendremos ninguna consecuencia. Probablemente el que nos guste tanto el terror en películas, videojuegos o libros es porque de cierta forma en lo más adentro de nosotros disfrutamos el miedo, pues nos da cierta satisfacción una vez superamos el mismo, y sobre todo nos hace vivir experiencias sumamente interesantes. Por eso yo me quedo con los clásicos, me quedo con películas de terror de años pasados, me quedo con Psycho, Suspiria, The Silence of the Lambs, Alien, The Thing, Videodrome, Evil Dead y The Shining. Y si bien puedo disfrutar de películas y de terror como el body horror o como terror sobrenatural, posesiones, etc., sin duda mi terror favorito siempre será aquel que surge de películas que en un principio serían un drama, pero que por X o Y circunstancia ya dentro del desarrollo de la misma, se convierte en un terror. Como por ejemplo, Get Out, de Jordan Peele. No solo nos gusta ver qué pasa, sino que también nos dan ganas de experimentarlo, de sentir la adrenalina de ser perseguido por un ente diabólico o por un maníaco enmascarado que mata sin razón. El terror nos gusta a todos, pero al mismo tiempo explicar por qué nos gusta es algo complejo, casi incomprensible. Yo personalmente no encuentro una razón concreta para decir el por qué me gusta el género, simplemente me gusta. Me llama la atención la idea de tener un espíritu en la casa o de perseguir a un ente que no puede ser asesinado. Me encantan las historias donde la esperanza es escasa y me encanta sentir la adrenalina que produce el ser asustado. Diría que el género es como una montaña rusa. Te diviertes mucho y hace que te exaltes, solo que a diferencia de ese juego mecánico, la mayoría de películas de este género, si no es que muy pocas últimamente, tiene o quiere contar algo. Nos da un sentimiento que nunca en la vida lo quisiéramos vivir, porque al fin y al cabo el cine es ficción, ya que no creo que quisiera ser perseguido por un psicópata o un muñeco asesino, o entrar a un mundo donde las personas tengan botones en vez de ojos, o enfrentarte a una trampa de Saw, o por qué no que te pase algo similar a Hereditary.
Sin embargo, puedes comprender esos sentimientos si alguna vez has escuchado un ruido extraño en tu casa o te ha dado una parálisis del sueño, o simplemente has estado a punto de recibir una mala noticia, que al fin y al cabo te da miedo. El terror sirve mucho para moldear esos sentimientos e incluso anécdotas y convertirlas en historias, que igual y asquean por el gore o por los diseños de algunas criaturas, pero es un sentimiento que como personas podemos compartir. Muchas gracias a los canales de El Séptimo Arte, Blaster ZX, Rey Sánchez, Soyoski, Osvacine y Perrito Cinéfilo por dar su cameo en este pequeño video. Sus redes sociales y sus canales estarán en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Matt de Toma 4 Underground y les deseo un feliz